Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Sofía y este video va a ser la sexta y última actualización de mi reto de escritura, en el cual he estado escribiendo un libro de cuentos inspirados en canciones de Taylor Swift. Este reto lo comencé el año pasado, en septiembre, y he estado trabajando en él desde esa fecha hasta ahora, en abril, que estoy grabando este video. Probablemente este video ustedes lo vean más tarde. No sé qué mes será cuando suba el video, pero sé que no va a ser en abril. Pero realmente espero que estas breves actualizaciones que he estado haciendo de mi libro hayan sido inspiradoras para ustedes, motivadoras también. Así que eso, vamos a comenzar. El primer cuento que escribí en esta tanda de cuentos fue el de la letra U, y en este caso la canción que elegí fue Untouchable, que creo que es la única canción con la letra U, si no me equivoco. Y el nombre de este cuento es Salmo de Confesión, que es un cuento que escribí inspirado en un personaje que ya había aparecido en cuentos anteriores, pero aquí quise concentrarme en su historia con la de otro personaje que también salió en otros cuentos. Este cuento fue muy divertido de escribir, me demoré un poco en escribirlo, pero siento que hubieron momentos donde fluí mucho. El siguiente cuento de esta sección del reto fue con la letra V, y para esta letra tenía la canción Vigilante Shit. Este cuento le puse de nombre La venganza es dulce como las joyas. Es un cuento un poco diferente a los otros que hice. Aquí jugué con distintas cosas que sucedieron en cuentos anteriores, pero aquí traté como de armar un plot twist de alguna forma, con un personaje que se encarga de ser la justiciera y resolver los problemas que pasaron en los cuentos anteriores, o decir, sí, yo fui la que hizo eso en este otro cuento. No de esa misma forma, pero siento que fue algo muy interesante con lo que jugué y me gustó mucho el resultado final. El siguiente cuento era con la letra W, y para esto ocupé la canción Willow, que es mi canción favorita de Taylor. Y el título del cuento es El pueblo de los sauces. Este cuento a mí me gustó mucho escribirlo, siento que es uno de mis favoritos ahora. Siento que este cuento yo lo veía de una forma muy particular. Para mí va a ser un cuento moderno sobre personas en los años 2000, 2000 algo. Iba a ser un cuento de una relación de amor, pero luego, escuchando la canción, inspirándome un poco más, pensé en que tal vez este cuento quedaría mucho mejor en los años 1600 algo, cuando Estados Unidos todavía tenía colonias. Entonces decidí que iba a situar el cuento en esa época. Siento que eso cambió totalmente el futuro del libro en general, porque este cuento explica por qué en todos los otros cuentos hay un tema en común, que lo voy a hablar más en otro video yo creo, pero hay un tema en común en el pueblo, algo que se repite de cuento en cuento. Siento que este cuento en particular, situarlo en esta época en particular, que es el 1652, me ayudó muchísimo a explicar la razón de por qué en todos los otros cuentos pasa esto. Así que este es uno de mis favoritos, me gusta mucho. Y espero que si ustedes los leen también les guste, y les guste la explicación que yo di, porque aquí me fui un poco más por el realismo mágico tal vez. Di unas explicaciones que tienen un poco que ver con la magia, pero es una explicación que a mí me gustó mucho. Cuando se me ocurrió, trabajé un poco en ella y llegué a un producto final que creo que está muy interesante de leer. El siguiente cuento es con la letra X. Para este cuento yo había elegido la canción Getaway Car, porque según yo no había ninguna otra canción con la letra X. Entonces escogí Getaway Car porque en una parte de la canción dice The X marks the spot, o la X marca el punto o el sitio. Entonces dije, ok, voy a escoger Getaway Car, ya que no hay ninguna otra canción con la letra X. Cuando ya estaba acercándome a la letra X, me di cuenta que sí había una canción que es Exile, pero si ustedes se acuerdan, en mis primeras actualizaciones, la canción Exile la usé para la letra E, y si la cambiaba de sitio, siento que se me iba a desordenar un poco todo. Aparte, ya tenía un poco la idea de lo que iba a escribir con la canción Getaway Car, así que al final dejé la canción Getaway Car, y el nombre de este cuento es Ruta de Escape.
Es un cuento que siento que explica por qué un personaje se comporta de una forma con el personaje principal de este cuento. Este otro personaje es un personaje del cuento de la letra O y siento que en este cuento logré dar una explicación. Me gustó el resultado final, pero sí me gustaría trabajar un poco más en él. Siento que me costó un poco meter todas las escenas que quería meter. Tal vez fui un poco ambiciosa tratando de poner muchas escenas distintas dentro del cuento. Al final quedó un resultado que me gustó, pero sí creo que me falta editarlo un poco para que quede un poco más coherente. El siguiente cuento es con la letra Y y para este cuento usé la canción You Are in Love y al cuento le puse de nombre Proyectos Transversales, luego lo cambié a Proyectos Transversales en Vesper Glow. Luego quise, así que realmente no sé qué nombre voy a ponerle al final, tal vez lo acabe cambiando como muchos otros que no me han gustado tanto. Y este cuento era el único de todos los anteriores que yo no sabía de qué iba a escribir. Era el único que la única idea que tenía era que quería hacer un cuento sobre dos oficinistas y eso era todo. No sabía de qué iba a ser la compañía donde trabajaban, cuáles iban a ser los nombres, qué iba a suceder. Y para hacer este cuento respondí unas preguntas que ustedes lo pueden ver en un video que ya subí al canal. Les voy a dejar acá la foto y abajo en la descripción el enlace para que lo puedan ver. Y gracias a este video pude organizar mis ideas y llegar al tema que quería tocar en este cuento. Sin embargo, me extendí muchísimo. Fue el cuento más largo que escribí hasta el de la letra Z, que después les voy a hablar de ese. Pero sin contar el de la letra Z, es el cuento más largo que he escrito. Tiene casi 10.000 palabras y es un cuento que me gustó mucho escribirlo porque lo vi un poco como si fuera una película de comedia romántica, lo traté como tal y me extendí bastante. Yo creo que van a haber muchas cosas que tal vez las voy a terminar eliminando del cuento, algunas escenas que están un poco de más, pero sí me gustó mucho, disfruté mucho escribirlo, disfruté mucho trabajar con estos personajes. Además, escribí todo desde el punto de vista de un hombre y en este libro de cuentos en general no he escrito mucho desde el punto de vista de un hombre, así que fue bastante interesante meterme en la mente del personaje principal. Además, hubieron situaciones graciosas, hubieron situaciones de tensión, también hubieron cosas que explicaron cosas de otros cuentos. Y aunque fue un cuento que al principio yo dije, este cuento no va a quedar muy bien con el resto del libro, porque no hay muchos personajes que hayan aparecido en otros cuentos, logré después identificar personajes que realmente sí estuvieron en este cuento desde un principio y yo no lo sabía, así que me gustó mucho el resultado final. Y el último cuento del reto era el de la letra Z y para esto ocupé Lavender Haze, que también es una de mis canciones favoritas de Taylor. Y a este cuento le puse por mientras Crónicas de una época. Pensaba ponerle Crónicas de una época dorada o Crónicas en blanco y negro. Aún no sé muy bien qué nombre voy a ponerle, por ahora se llama Crónicas de una época y es el cuento final. Ustedes ya pudieron haber visto el video anterior donde les mostré mi proceso escribiendo este cuento durante toda esa semana. Les mostré algunos detrás de escenas y les expliqué cómo fue escribir el último cuento y cerrar mi historia. Así que no voy a extenderme mucho en este, pero básicamente fue un proceso un poco difícil para mí porque no solo tenía que escribir una historia, sino que también tenía que cerrar el libro completo y no quería hacerlo de una forma que se viera muy forzada, así que traté de mantenerme lo más apegada al personaje y solo referí más que nada a personajes que tuvieran que ver con este personaje principal, así que no sé cómo lo voy a hacer para tal vez cerrar historias de otros cuentos porque eran personajes que no tenían mucha relación con este, así que creo que eso va a ser algo que voy a tener mucho en cuenta cuando edite este cuento en particular. Voy a tratar sí de cerrar las historias de al menos la mayoría de los cuentos de una forma que se sienta natural. Así que eso es todo por este update final. Por fin llegamos a la última parte de este reto. No va a ser el último video que saque en relación a este reto. Quiero sacar videos hablando también de mi proceso de edición, porque ahora ese es mi próximo paso en esto. El reto ya terminó,
pero mi libro tiene que ser publicado y lo quiero publicar en octubre, así que tengo que trabajar mucho en la edición, tengo que trabajar con mi editora, también editando yo misma y posteriormente con mis lectores beta, así que si tú quieres ser uno de mis lectores beta, si te gusta Taylor Swift, si te gusta el otoño, los cuentos que son cozy, románticos, con misterio, ya has estado siguiendo mi experiencia en este reto, te invito a hacer clic en el link que voy a dejar en la descripción de este video. Ahí voy a dejar un enlace para que tú puedas contestar unas preguntas, dejarme tu correo electrónico y así yo después voy a poder contactarte para enviarte el manuscrito. Estoy muy emocionada por esta parte que se viene antes de publicar. También tengo que trabajar en la portada del libro, así que probablemente les estaré haciendo un video al respecto, el formato y muchas otras cosas que espero poder contarles a medida que vayan pasando. Así que eso es todo por ahora. Si te gustó este video, te invito a darle me gusta abajo. Si quieres ver más contenido como este y seguir mi proceso hasta publicar mi primer libro, te invito a suscribirte a mi canal en el botón de abajo. Espero que tengas un lindo día por delante. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!